nosotros, impartir un conocimiento, una enseñanza, porque la palabra de Dios y el conocimiento de Dios tiene el poder de transformar la manera como nosotros percibimos la vida, nuestra mente, nuestros pensamientos. Y entonces cuando nosotros cambiamos la manera como percibimos la vida, automáticamente nuestra manera de vivir cambia. Las decisiones en nuestra vida cambian, las prioridades en nuestra vida cambian, la manera como nosotros vemos las situaciones cambian totalmente. Por eso es muy importante que nosotros como creyentes en Cristo Jesús usemos un tiempo cada día para leer. Yo siempre le digo a la gente, hágalo de una manera despacio, no hay que correr, ¿verdad? Porque hay mucha gente que quiere correr para tener mucho conocimiento intelectual de la palabra de Dios y para aprenderse versículos y ir a un instituto y saber de teología, y todo eso es algo bueno, pero si usted no recibe nada de eso, eso lo único que se convierte es en una letra que no va a traer una transformación en su vida. Pero cuando usted de corazón se sienta con la Biblia y trata de leer de una manera, tratando de recibir lo que esa palabra le está diciendo, eso empieza a cambiar su corazón, a cambiar su mente, porque entonces el Señor empieza a revelar cosas en su vida que hacen que usted sea transformado. Y mire, le voy a decir esto que es bien importante. Eso es lo que Dios busca de todos nosotros cuando venimos a Él, que nosotros podamos cambiar nuestra percepción de vida. Y esto solo puede venir cuando alguien personalmente empieza a descubrir estas verdades en la palabra. Esto es lo que se le llama en griego la palabra rema, ¿verdad? Es una palabra que Dios te da a tu corazón, que no es que alguien te la compartió, sino es algo que tú descubres por ti mismo, que tú entiendes por ti mismo. Cuando tú en tu casa o en algún lugar lees la palabra de Dios y entiendes, se te abre el entendimiento de cosas, entonces ahí mismo es donde tú eres transformado. Por eso muchas veces uno escucha predicaciones de un mismo tema, predicaciones sobre la ansiedad, por ejemplo, de que busquemos primero el reino de Dios y su justicia y todo nos será añadido, ¿verdad? Y andamos escuchando esto por años y lo predicamos y lo escuchamos en el YouTube y lo escuchamos en canciones y mentalmente lo sabemos, hasta podemos recitar los versículos de memoria, pero la verdad es que no buscamos a Dios primeramente, ¿verdad? Y su justicia, sino que andamos buscando las añadiduras, ¿verdad? Andamos preocupados por las añadiduras de la vida. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona decide sentarse con la palabra y leer este pasaje que está en los evangelios, y lees ese pasaje y dice el Señor, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo te será añadido, y tú empiezas a subrayar las palabras que, que son importantes para ti, con un highlighter, le llaman, un resaltador, y tú empiezas a buscar esas palabras en el original y tú empiezas a pensar, bueno, ¿qué es lo que me está diciendo este pasaje aquí? Que hay algo principal que yo debo hacer en la vida. Les estoy explicando eso para que entiendan cómo se hace. Los que quieren saber más de eso, vengan al discipulado porque el pastor va a estar enseñando de esa manera para que ustedes entiendan. Entonces, pero cuando entiendes eso en tu alma, se te revela como que es un sentimiento como que descubriste algo. No sé si ustedes han vivido eso. Descubres algo y dices, wow, el Señor, entonces esto es una promesa. Me promete que si yo me ocupo primero de buscarlo a Él y de su reino, entonces yo no tengo que estar en afán, porque Él me va a dar todo lo que yo necesito. Y entonces cuando eso se te descubre adentro, en tu alma, espero que estén entendiendo esa parte, no es que lo estudiaste y te lo dijeron y te lo sabes de memoria, no, es algo que pasa en tu corazón.
Cuando lo descubres en tu corazón por medio del Espíritu Santo, eso ahí mismo te transforma. ¿Por qué? Porque cambia entonces tu percepción de la vida. Dígame si eso no le cambia su percepción de la vida. Ya entonces, cuando usted le van a decir, mire, hay otra posición en la compañía donde usted trabaja, pero usted va a tener que trabajar todos los días de servicio. Y piensa usted, no, ya no voy a poder servir en las cosas de Dios, pero cuando tú ya tienes esa palabra revelada, dices, no, ¿para qué voy a cambiar este dinero cuando si yo sirvo a Dios, Él me va a dar mucho más? Él prometió que Él me va a dar más. Y no es que estás ahí como obligado o que dices, no, ahora el pastor se va a enojar o ahora mi esposa se va a enojar. No, no, no. Es que como esa palabra ya se te reveló, ya se te iluminó por dentro, tú ya tus decisiones te cambian. Tus decisiones te cambian, tus esfuerzos, en donde tú inviertes tus esfuerzos, cambia. Donde tú inviertes tu vida, cambia. Donde tú tienes la percepción de que todos están por ahí diciendo, bueno, esto no es tan importante congregarse, no es tan importante servir a Dios. Tú nada más ve como una persona más cada domingo y no importa nada. Pero cuando eso se te revela, tú sabes que si tú propones eso primero, entonces Dios se va a encargar. Y entonces ahí las cargas, la angustia se va cuando tú ves que algo te falta, cuando ves que algo se pone difícil, cuando ves que las circunstancias de la vida traen escasez o traen preocupaciones o traen problemas, tú descansas. ¿Por qué? Porque ya esa palabra transformó cómo te sientes, cómo ves la vida, cómo tomas decisiones, cómo vives. ¿Sí me están comprendiendo? Entonces ese es el secreto de la transformación real del cristiano, de la madurez espiritual. Porque déjeme le digo algo, y esto es bien importante que lo comprendamos. Los milagros y las manifestaciones del Espíritu son hermosas. Yo soy una de las que más las busco. Me gusta cuando la presencia de Dios llega, toca las vidas, la gente llora, la gente cae tocada por el Espíritu Santo. Hay milagros de sanidad. La gente siente que la unción viene sobre ellos. Todo eso es hermoso, pero quiero decirle que eso no transforma. Eso no cambia a la gente. Porque hay gente que ha sido incluso levantado de una silla de ruedas y se ha ido a la fiesta, se ha ido a tomar. Eso no transforma. Hay gente que después de caerse en el espíritu se va afuera a ser mentiroso, a hacer negocios ilícitos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Para no decir otras cosas. Pero lo que yo le quiero decir es que las señales y las manifestaciones espirituales no cambian a la gente. Tampoco el servicio a Dios cambia a la gente. Sí, necesitamos comprender porque a veces personas son líderes en la iglesia. ¿Por qué? Porque son buenos sirviendo, porque tienen un don de servicio. Quiero decirles que los dones tampoco te hacen crecer ni te hacen madurar, porque un don es ¿qué? Un regalo. Un regalo. ¿Qué significa un regalo? Que tú no hiciste nada para ganártelo. Te lo dieron porque la persona que te lo quiso dar, tú hallaste gracia con ella y esa persona te dio el regalo. Sí, entonces digamos, por ejemplo, yo pienso, hermanos, no sé ustedes qué piensan, que Dios me dio a mí el don para predicar, ¿verdad? Pero ese don no me hace a mí madurar espiritualmente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no me preocupo por estudiar la escritura y por dejar que Dios me transforme, yo me puedo parar aquí a predicarle a usted. ¿Por qué? Porque yo tengo un don. ¿Sí me está comprendiendo? También hay personas que tienen dones para cantar, para tocar instrumentos. Hay otros que tienen un don de servicio tremendo. Allá en ese lugar, en esas conferencias de mujeres, nos hemos encontrado con mujeres que tienen un don de servicio, pero que te quedas con la boca abierta
O sea, mujeres sumamente serviciales, sumamente efectivas en lo que hacen, ¿no? Esas mujeres yo creo que las contratan en una compañía y levantan una compañía en un santiamén porque son mujeres bien activas, bien trabajadoras. Hay otras que tienen dones de profecía, otras personas tienen dones de profecía. Cuando hablan y dan una palabra profética, simbran a la persona que recibe esa palabra porque dicen, wow, solo Dios sabía estas cosas. Pero entonces por eso la gente muchas veces es herida porque dice, esa misma hermana que profetiza allá en la cocina anda chismeando. Sí, cuando se han escuchado, esa misma hermana que anda profetizando allá en su trabajo, se anda quejando, anda hablando mal de los jefes, etcétera. Entonces, por eso la gente se confunde, porque mucha gente piensa que el don espiritual es significado de madurez espiritual y no es así, hermanos. Un don es un regalo. O sea, es como que yo agarro algo y se lo quiero regalar a Consuelo. Consuelo no hizo nada para que yo se lo diera, ¿verdad? Ella lo recibió por gracia, porque yo quise. Y eso es lo que dice la Biblia de los dones, que el Señor, por medio de su Espíritu, repartió dones a la iglesia. ¿Para qué? Para la edificación de los santos, o sea, para beneficio de todos nosotros. O sea que tu don beneficia a la iglesia y beneficia al reino de Dios. Para eso el Señor nos dio los dones, no para que nosotros nos creamos más que otros o para que nosotros pensemos que somos muchos, sino porque Él está interesado en que nuestro don sea de beneficio y de bendición para las otras personas, porque todos tenemos diferentes dones, hermanos. Hay gente que tiene un don para animar a otros, ¿sí? Cuando tú hablas con ellos, tienen un don de fe. Aunque vas desanimado, aunque vas queriendo tirar la toalla, hablas con esa persona y esa persona te dice unas 2, 3 palabras y tú sales, no, si Dios va a hacer algo, ¿verdad? Esos son dones. Hay gente que tiene don de sanidad. Ponen las manos sobre los enfermos y los enfermos son sanados. Hay gente que tiene diferentes tipos de dones para ministrar. Hay unos que son evangelistas, ¿sabe? Y al evangelista, al que es llamado a ser evangelista, lo siguen las señales, porque es como que alguien se va a la guerra y el ejército no le da las cosas que necesita para irse a la guerra. Ahí te van a dar un uniforme, te van a dar un fusil, te van a dar, ¿sí me explico? Y es lo mismo con el evangelista. El que es evangelista, Dios lo tiene que equipar con dones para que pueda ir a hacer señales, ir a hacer milagros, ir a tocar a la gente por medio del Espíritu Santo. Pero el problema es que cuando el hermano o la hermana se dan cuenta que tienes esos dones, no piensan en madurar, sino que corren sin que Dios los haya mandado antes de tiempo, cuando no tienen una madurez de carácter a ejercer un ministerio que todavía es prematuro. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir, hermanos? Que nosotros necesitamos aprender a diferenciar entre un llamado, entre los dones y entre la verdadera madurez espiritual. Sí, porque a veces pensamos que porque la gente tiene ministerio, ¿cuántas personas no hemos escuchado? Y yo sé que usted también, que les profetizan. Tú vas a ir a las naciones, ¿verdad? Esa es una profecía que se daba mucho antes. O vas a ser pastor, o vas a ser salmista. El Señor te va a usar en esto. ¿Y qué pasaba con muchas personas? De una vez se salían, hermanos, y abrían una iglesia cuando nunca pasaron por un proceso de madurez espiritual. Entonces, a veces, hermanos míos, nosotros los cristianos no comprendemos que la madurez espiritual solo se puede alcanzar con una cosa: cuando tú dedicas tiempo a escudriñar minuciosamente la palabra de Dios. No hay otra manera de madurar. ¿Y eso qué significa? Tiempo. ¿Eso qué significa? Dedicación. Y muchas veces las personas, hermanos míos, no dedican tiempo y dedicación porque piensan que no es importante.
Pero déjame te digo algo, ese es el motivo y la razón por la que vemos gente que es muy servicial, con dones hermosos, con ministerios y llamados preciosos, con promesas extremadamente hermosas, pero que en lugar de edificar, dañan. ¿Por qué? Porque no ha habido un tiempo de madurez en la palabra de Dios. Entonces vamos a ir a Lucas 10:38. Dice así: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, está hablando de Jesús, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, mire lo que está pasando y yo quiero darle a usted un contexto cultural de esta historia para que usted comprenda bien el mensaje. Y necesitamos comprender que todo lo que está escrito en la Biblia dice que es para la edificación de nosotros. O sea, cada cosa que está escrita ahí, el Señor la dejó para enseñarnos algo muy importante a nosotros en nuestra vida. Y entonces, ¿qué está pasando aquí? Ahí no lo dice en este pasaje, pero en otros pasajes de la Biblia dice que la aldea donde vivía María y Marta se llamaba Betania. Ellas son las hermanas de Lázaro, aquel que Jesús resucitó, ¿verdad? Ustedes se acuerdan. Y entonces dice la Biblia que Marta invita a Jesús a su casa. Entonces yo quiero que comprendamos algo, porque para nosotros en esta cultura sería muy común que dijéramos: ay, pero Marta está mal, ¿verdad? Pero culturalmente las mujeres en ese tiempo tenían la responsabilidad de atender muy bien a sus huéspedes. Inclusive, cada persona que invitaba a un huésped, hospedaba o tenía un invitado en su casa, tenía que atenderlo de una manera excelente porque era algo que significaba la honra para ellos. Era algo cultural, una honra. Tú tienes que ser un buen huésped para que seas honrado en la sociedad. Así se manejaba esa cultura. Entonces era natural que Marta, al recibir a Jesús en su casa, oye, yo pienso que cualquiera de nosotras, ¿verdad? Recibiríamos a Jesús en nuestra casa, estaríamos de aquí para allá asegurándonos que todo saliera perfecto para que Jesús se sintiera agradado. Y Jesús generalmente viajaba no solo, sino que viajaba con sus discípulos. Entonces, dice la palabra de Dios que Marta estaba naturalmente pensando en qué les iba a dar de comer, organizando todo, esto, yendo de aquí para arriba. Y María, que era su hermana, que culturalmente debería estar ayudando a Marta, estaba sentada a los pies de Jesús. ¿Y qué significa estar sentado a los pies? Por eso les dije, les tengo que dar este contexto cultural para que usted entienda. Cuando alguien se sienta a los pies de alguien, en la tradición judía, significa que alguien era discípulo de un maestro. Por eso es que no sé si usted se acuerda que el apóstol Pablo en Hechos 22:3 dice que él fue instruido a los pies de Gamaliel. Sí, Gamaliel era uno de los rabinos más respetados en el tiempo del apóstol Pablo. Y entonces una de las maneras que ellos decían para que la gente comprendiera su estatus de educación espiritual y de las escrituras que tenían, ellos decían: no, nosotros fuimos instruidos a los pies de tal rabino, por ejemplo, a los pies de Gamaliel, como pudiéramos decir hoy: no, yo fui egresada de Harvard,
por ejemplo, ¿verdad? Eso lo dice la gente, ¿para qué? Para que la gente comprenda de que tiene una educación superior, ¿verdad? Entonces ellos usaban el nombre de su rabino, de su rabí, para decir, no, yo, como el apóstol Pablo dice, él dice eso para mostrarle a la gente, yo cuando llegué a Cristo no era cualquiera, yo fui instruido a los pies de Gamaliel, pero después dice en una de sus cartas, pero todo eso lo tuve por basura al fin de encontrar a Cristo. No sé si usted se acuerda de ese pasaje, pero entonces lo que le quiero hacer comprender es qué significa cuando alguien se sienta a los pies de alguien. Significa que se está discipulando, que está escuchando las palabras de ese maestro para aprender, para ser como él, para que la instrucción que ese maestro le da, él, ella, la persona, el discípulo, pueda seguir esa instrucción. Y entonces, como ustedes leyeron conmigo en ese pasaje, dice que María, sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía? Oía su palabra. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando ahí en esa casa? Los discípulos de Jesús se sentaron a escuchar una enseñanza de Jesús, la palabra de Jesús. Jesús les estaba enseñando algo. Y entonces María de una vez va y se sienta, indicando que yo también soy una discípula. Y mire, en el tiempo de Jesús, los rabinos no aceptaban mujeres como discípulas, pero Jesús sí la aceptó porque vemos que después la defiende, ¿verdad? Entonces Jesús que está diciendo, sí, María es mi discípula. Entonces esta postura era asumida por un discípulo nada más. Entonces Jesús aprovecha esta enseñanza que acabamos de leer, el reclamo de Marta, para darnos a todos nosotros una enseñanza sobre el discipulado. Y aquí quiero que entendamos algo. El discipulado no se trata un día o una actividad que se hace en la iglesia, ¿verdad? Porque eso no es el tipo de discipulado al que quiero hablar hoy, porque sí es necesario, porque si tú ni siquiera sabes escudriñar las escrituras por ti mismo, o si tú estás siendo parte de una congregación donde necesitamos todos estar en un mismo espíritu, en una misma visión, claro, ese discipulado es necesario y es importante, pero aquí estamos hablando de un discipulado personal de nosotros con Jesús. O sea, lo que yo les decía al principio, de nosotros sentarnos solitos con la Biblia y minuciosamente ir leyendo y diciéndole, Señor, quiero que tú me hables, haciendo anotaciones de lo que vas recibiendo, leyendo cuidadosamente todos los días. Y entonces mire lo que estaba pasando aquí. Todos hubieran pensado en ese tiempo, no, pues Marta tiene razón. Por eso Marta se molesta, porque ella pensaba que ella tenía la razón, porque culturalmente era totalmente incorrecto que María estuviera ahí escuchando la enseñanza mientras Marta estaba sola, sirviendo en la casa con las preocupaciones y no hacía nada. Y entonces por eso Marta le reclama a Jesús y le dice, ¿no te da cuidado que yo estoy aquí haciendo todo esto y mi hermana, en pocas palabras, anda de floja ahí sin hacer nada? Entonces aquí quiero empezar con mi primer punto. Me doy cuenta que nosotros en este mundo, por nuestra percepción y nuestra mentalidad, tenemos ideas incorrectas sobre lo que es agradable y lo que no es agradable a Dios. Pensamos que lo mismo que para nuestra cultura es agradable, para Dios también va a ser agradable. Pero entonces ahí Jesús le muestra a Marta que no, que aunque ella pensaba que ella estaba bien y que lo correcto era que María estuviera sirviendo, viene Jesús y le dice, no, la que estás mal aquí eres tú, Marta. Entonces ese es el punto donde quiero comenzar. A veces nosotros pensamos que a Dios le va a agradar algo porque a todo el mundo le agrada, porque así estamos acostumbrados culturalmente. Pero entonces, por eso es bueno aprender la palabra, porque ahí nos encontramos de que el reino de Dios trabaja diferente. El reino de Dios es totalmente diferente a este mundo. Por eso es que la Biblia dice que el que ama este mundo, el amor del Padre no está en él.
Dice que el que ama a este mundo es enemigo de Dios. Así lo dice la Biblia, hermanos, no lo digo yo. Pero ¿por qué dice que es enemigo? Porque va en contra de lo que a Dios le gusta. Entonces, por ejemplo, a veces en nuestra cultura hay cosas que son de mucha honra y de mucho valor, que para Dios dice, a mí eso no me importa. ¿No? Para nosotros muchas veces de pronto tener ciertos logros en este mundo o tener cierto tipo de cosas que para la gente es de honra, para Dios tal vez es, no, eso no es importante, mejor dedícate a hacer esto. ¿Sí? ¿Cuántas personas, hermanos, he escuchado yo? No sé si ustedes han escuchado de este pastor Sixto Porras, no sé si han escuchado de César Vidal. Bueno, hay muchos que dice, incluso un predicador muy famoso español, Itiel Arroyo, todos ellos, hermanos, tienen una carrera universitaria porque ellos tenían en su mente que ellos querían ser técnicos en computadora, historiadores, bueno, lo que sea, pero llega el momento cuando el Señor los llama y les dice, no, deja eso no es lo que yo te he llamado a hacer. Y tuvieron que dejar su carrera, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle a usted? Que muchas veces para nosotros sería una locura, ¿verdad? Culturalmente hablando, pero ¿cómo se le ocurre? O sea, duró 6 años pagando tanto dinero y quemándose las pestañas, ¿verdad? Decimos en Colombia, y para ser ingeniero de computadoras, ¿y cómo que va a dejarlo todo y agarrar un micrófono e irse por el mundo? ¿Y de qué se va a mantener tu familia? Dime si esa no es la mentalidad de este mundo, ¿verdad? ¿Y qué vas a hacer? No, eso es locura. Hubieron otros que el Señor hasta les dijo, deja tus negocios y vete de misionero. Sí, entonces ahí vemos que lo que para nosotros a veces es de mucha estima, Dios no lo ve como importante. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dicho una y otra vez que este mundo es algo pasajero, que hoy estamos y mañana no estamos, que en cualquier momento nos vamos. Solo Dios sabe, hermanos, cuántos años vamos a estar aquí, porque Él es el dueño de la vida y de la muerte. Solo Él sabe cuál es nuestro día, cuáles son los años de vida que tenemos. Y entonces mire lo que pasa. El Señor nos dice siempre en su palabra que trabajemos por las cosas que trascienden, no por las cosas que perecen. Sí, porque él por eso dice, hagan tesoros en el cielo, donde dice que no hay ladrón que lo robe, ni el hollín lo corrompe. ¿Qué quiere decir eso? Que las cosas de este mundo se corrompen, son pasajeras. Cuando nos vayamos allá no nos vamos a llevar nada. O aquí en cualquier momento lo podemos perder todo de un momento a otro. Pero entonces Dios, aunque nosotros, como siempre hemos estado en este ámbito de físico del mundo, para nosotros las cosas son muy importantes, hermanos. Lo que la cultura, lo que las posesiones materiales, no vamos a mentir. Sería yo una hipócrita aquí a decirte que para mí esto, no, a mí todo me vale. No, no es cierto. Eso pienso que es una de las luchas más grandes del cristiano. Ajustar su mente a pensar como Dios piensa en la eternidad. ¿Por qué? Porque nosotros por naturaleza nos apegamos a los logros de este mundo. Nos apegamos al aplauso de la gente, al qué dirán, nos apegamos a la honra de este mundo. Por eso es que la gente busca la fama, ¿verdad? Buscan el dinero, todas esas cosas. Nosotros estamos acostumbrados a eso, pero entonces pensamos que como todo el mundo corre detrás de esa corriente, entonces eso es lo correcto, ¿verdad? Eso es también lo que a Dios le agrada. Eso es también lo que Dios quiere para mí, para tu vida. Eso es también lo que a Dios lo hace feliz. Eso es también lo que Dios piensa y no es así. No es así. Por eso es que cuando Marta, pensando que estaba bien y que Jesús le iba a dar la razón, por eso va y le reclama, dice que ahí que eso nos sorprende a todos cuando le dice Marta, Marta. Cuando Jesús dice 2 veces el nombre de alguien, es que lo está reprendiendo, ¿verdad? Lo está, no quiero decir regañando, pero sí le está dando una reprensión, ¿verdad? Entonces le empieza a decir que
María ha escogido lo que él quería y que él sabe que es lo correcto que debía haber escogido, ¿verdad? Vamos otra vez a donde dice, Marta, Marta, es el 41, dice, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y mire lo que estaba pasando aquí. Dice que Marta estaba afanada y turbada. Y esa parte en el original significa que ella estaba afanada y turbada porque estaba distraída, ¿verdad? ¿Qué significa distraer? Significa apartar, quitar la atención, estar sumamente ocupado. Entonces la distracción de Marta la hacía experimentar un sentido de soledad y de autoenfoque. Sí, ella empezó un sentido de queja, ella empezó a sentirse mal porque incluso hasta le reclama al Señor y le dice, no te da cuidado, Señor. O sea que ella estaba sintiendo, a Jesús no le importa mi situación. Sí, muchas personas a veces así nos sentimos, ¿verdad? A Jesús no le importa lo que yo estoy viviendo, a Jesús no le importa mi situación, yo estoy pasándola mal y Jesús no le interesa. Al contrario, esta, que aquí no está haciendo nada, yo veo que no le dice nada, en lugar de decirle, ve, ayuda a tu hermana, ¿qué haces ahí? Entonces, hermanos, vea, eso es lo que pasa con nosotros, que estamos distraídos y enfocados en lo que no es correcto. Tenemos las prioridades de nuestra vida mal muchas veces. Estamos enfocados en las cosas de esta tierra porque para nosotros, aunque no lo decimos, realmente son más importantes que las cosas de Dios. Y entonces resulta que eso hace que automáticamente nosotros vivamos con un enfoque incorrecto, un enfoque hacia nosotros mismos. Cuando nosotros vivimos en un enfoque hacia nosotros mismos, entonces todo nos empieza a afectar. ¿Sí? Que me miró mal, que me habló mal, que en mi trabajo me dijeron esto, que mi patrón me dijo así, que voy a perder mi casa, que allá en el colegio de mi hijo me hicieron así, que yo me siento así, que yo me siento mal, desanimado, yo siento que nadie me comprende, yo siento que nadie me quiere, yo voy a la iglesia para que Dios haga algo conmigo. Y entonces, ¿qué pasa? Todo va enfocado en nosotros, ¿por qué? Porque estamos en el lugar equivocado. Tenemos nuestros ojos en otra cosa, que no es Dios realmente. Aunque venimos a la iglesia, ¿verdad? Muchas veces, aunque servimos en la iglesia, aunque tenemos dones, realmente nuestro enfoque, nuestros ojos en la vida no están en qué es lo que Dios, Jesús, quiere enseñarme, cómo Él quiere que yo viva, qué es lo que Él quiere que yo haga en mi vida. Y entonces mire lo que empieza a pasar. Cuando vivimos así, hermanos, todo lo que nos pasa nos empieza a afectar mucho. Todo lo que nos pasa nos golpea fuertemente. Todo lo que nos pasa se vuelve algo grande. ¿Por qué? Porque como solo estamos enfocados en nosotros, todo se hace enorme. Pero aquel que está enfocado en Dios y en Jesús tiene un panorama distinto. Por ejemplo, le voy a dar este ejemplo. Una de las palabras que le voy a decir que para mí cambiaron mi vida, y esta se la quiero compartir, fue cuando el Señor me enseñó que Él es el Elión, el Altísimo. El Elión significa el Altísimo. Y cuando yo leí ese pasaje de Nabucodonosor, donde Nabucodonosor dice que a él, ¿verdad? Dios le quita la razón, lo vuelve una bestia y luego dice, después alabé al Altísimo. Se lo voy a leer un momento para que usted también me acompañe. Y acompáñeme, por favor, si usted puede. Vamos a ir a Daniel 4:34, nomás para que entienda esta parte. Daniel 4:34, y dice así,
Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. ¿Qué significa eso? Que Él es eterno, nunca deja de ser, vive para siempre. Su palabra nunca va a pasar, lo que Él dijo nunca va a pasar, nunca pasa de moda ni cambia nada en la existencia porque Él vive para siempre. Y el único que tiene el poder para regir todas las vidas y toda la existencia es el único que vive para siempre. ¿Sí me está comprendiendo? Usted puede tener a su marido, es un ejemplo, sometido aquí en la tierra, pero va a llegar un día que él se va a liberar. ¿Por qué? Porque un día usted se va a morir, ¿verdad? Usted puede tener a sus hijos sometidos hasta cierto punto, pero un día ellos se van a ir de la casa. Sí, el único que puede hacer lo que quiera con todos es el único que nunca deja de ser para siempre. Le digo esto ¿por qué? Para que entendamos el poder de quién es Dios. Entonces, no se preocupe que Él no somete a nadie. Esto solo fue un ejemplo. Él es bueno, amén. Él nos da la decisión de elegir, Él no nos obliga. Pero entonces luego dice, cuyo dominio es sempiterno, o sea, eterno más allá de la eternidad, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. Imagínense lo que está diciendo. No hay ángel, no hay principado, no hay demonio, no hay enfermedad, no hay diablo, no hay persona mala, no hay circunstancia que pueda estar por encima de él. ¿Por qué? Porque Él hace su voluntad en todo lo que existe. Por eso es el Altísimo, hermanos, el Elión. ¿Qué significa el Altísimo? Que Él no es del mismo, digamos esta palabra, ¿verdad? Rango o categoría que nosotros, ni que los ángeles, y mucho menos que los demonios. No hay una categoría donde Él cabe, porque Él está por encima de todas las categorías. ¿Sí me está comprendiendo eso? Él está por encima de todas las categorías. Él creó las categorías. De Él surgen las categorías. De Él nace todo lo que existe. De Él fluye la vida. Dice la palabra que de Él fluye la vida, que todo se sostiene porque Él ha decidido sostenerlo. Y esto es algo que los científicos no han podido descubrir, no entienden de dónde salieron las leyes de gravedad, las leyes naturales, cómo se sostiene todo con vida. Ellos no comprenden, pero la Biblia nos habla que el Altísimo, por eso es el Altísimo, que está más alto que los altos. Que no hay nadie más alto que Él gobierna en todo lo que hay y como Él, no hay nadie como Él está en una categoría superior, entonces Él es el único que tiene la capacidad de regir y hacer su voluntad en lo que Él quiera. Y yo le voy a decir esto, cuando usted se le revela esta palabra, usted se humilla. Mire, en estos días no, hace como 5 años. Ay, yo me enojé tanto porque sacaron una película sobre Moisés. Y creo que Christian Bale era el que estaba en la película. Fue una película con actores famosos. Pero hubo una escena que yo quité la película y dije, esta gente ni sabe lo que está haciendo. Porque en una escena, Moisés enojado con Dios empieza a gritarle a Dios. ¿Qué esto y qué lo otro? Y yo dije, esta gente ni entiende quién es Dios. Porque escuche, aquel que le grita y le habla así a Dios es porque no sabe quién es Dios. Tú no te vas donde un juez, por ejemplo, no vas a la corte y te levantas y ¡ay! Le gritas al juez. Claro que hay gente que sí es así, ¿verdad? Porque no entienden la autoridad. Pero tú cuando vas enfrente de un presidente, enfrente del rey, ¿verdad? Porque ahora es rey, el rey de Inglaterra, tú no vas con cualquier actitud, tú no vas hablando como sea, tú no vas vestido como sea, no, ¿por qué? Porque tú comprendes la posición
de autoridad y el nivel que tiene esa persona en este mundo. Es igual las personas que no le dan importancia a Dios, es porque no saben quién es Dios. Que le hablan a Dios con desdén, ¿no? Hay gente que le dice, no, si tú no me das esta hora, no me das esta respuesta, de aquí en un mes yo me voy a ir y ya no te voy a servir. Sí, si tú a mí no me haces como yo estoy pensando, de todas maneras Dios no me escucha, yo ya no voy a orar más. Entonces ahí me doy cuenta que hay gente que no entiende quién es Dios. Sí acabamos de leer quién es Dios, ¿verdad? Pero cuando usted se le revela esto, hermano mío, aunque usted lo ofendan, aunque usted lo ataquen, aunque usted pase por valle de sombra de muerte, aunque usted esté en el desierto, aunque usted pase por necesidades, aunque usted pase por lo que sea, usted nunca se revela contra Dios. ¿Por qué? Porque usted comprende que está perdiendo su tiempo. Él hace su voluntad en los ejércitos de los cielos y en los ejércitos de la tierra. Y al final del día, el que entra en rebeldía en contra de Dios no le va a ir bien porque Él es eterno. Mas el que se humilla, dice la Biblia, y hay un pasaje bien poderoso donde dice, yo soy, Dios hablando, yo soy el alto y sublime. En Isaías está ese pasaje, el que habita en las alturas y en la eternidad. Y luego hay un pasaje que me choquea y dice, y con el contrito y humilde de espíritu, para hacer vivir al espíritu del humilde. Yo me quedo sorprendida y yo digo, wow, el Altísimo, el Alto, dice que Él habita con el que se humilla delante de Él. Con el que Dios le dice, deja de hacer eso. Y porque entiendes quién es el Altísimo, sí, Señor. Sí, no, Señor. Aquí estoy delante de ti. Si esa es tu voluntad para mi vida, estoy dispuesta. Si tú quieres que yo perdone, no lo quiero hacer, pero estoy dispuesto. Si tú quieres que yo deje de tener esas amistades, estoy dispuesto. Si tú no quieres que yo me case con esa persona, estoy dispuesta. Si tú quieres que yo me cambie de trabajo, estoy dispuesto. Ese es quien, alguien que se le ha revelado el Altísimo. Por eso yo le digo algo a usted, no importa cuántas prédicas, cuántos videos de YouTube, cuántas cosas nosotros que son importantes, no digo que no, por favor, eso es comida para su alma, eso le ayuda a crecer, pero nunca va a tener el mismo impacto que cuando usted solo, como María, se sienta a los pies de Jesús. ¿Y qué simboliza sentarse a los pies? Yo tirarme todos los días a los pies en mi cuarto a orar puede ser parte, pero no. En este quiero que entendamos el contexto y lo que Jesús nos quiere hablar. Esta es la interpretación bíblica. Si este pasaje lo estamos interpretando bíblicamente, ¿qué es lo que quiere decir aquí sentarse a los pies? A ver si usted me ayuda. ¿No? Discipularse con Jesús, escuchar lo que Jesús quiere hablarle. Y eso solo lo puede hacer usted como leyendo la Biblia. ¿Por qué? Porque esta enseñanza Dios nos las dejó para que supiéramos cómo los discípulos debíamos manejarnos cuando Él ya no estuviera físicamente en esta tierra, porque sabemos que Él está dentro de nosotros, pero Él realmente está sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? Y el Espíritu Santo está aquí con nosotros, pero Él físicamente en cuerpo físico ya no está aquí, pero Él deja este ejemplo para que los discípulos entendamos cómo debemos manejarnos cuando Él físicamente no está. Ahorita María, en este pasaje, Él estaba físicamente así, nosotros ahorita no, pero entonces por eso es que Él deja la Biblia, por eso dice que oía sus palabras. Entonces, ¿qué pasa cuando usted se le revela, por ejemplo, lo que yo le dije que esta enseñanza del Altísimo, eso cambió mi vida, cambió la percepción de todo? ¿Sí? Como, por ejemplo, luego dice, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Y dice, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino. Entonces, mire lo que pasa. Cuando yo entendí esto, pensé en algo. Dije, si yo estoy bien con Dios, todo va a estar bien en mi vida. Eso fue una de las matemáticas que yo saqué. Si yo estoy bien con Dios y agrado a Dios, aunque nadie me reconozca, aunque nadie me vea, aunque solo Dios me vea,
voy a estar bien. ¿Por qué? Porque Él rige todo. Eso entendí y dije, y si yo hago mal las cosas, Él me va a ver y voy a recibir mi retribución que Él ya advirtió en su palabra que recibiría. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir, hermanos? Que nosotros necesitamos aprender a agradar a Dios cuando nadie nos ve. Nosotros en nuestro corazón necesitamos tomar la decisión de cambiar nuestra prioridad y dejar de perseguir las otras cosas como importantes y entender que si nosotros nos sentamos a los pies de Jesús y empezamos a escudriñar su palabra y a dejar que Él nos ministre con esa palabra y a dejar que Él nos cambie con esa palabra, entonces, hermanos míos, nosotros vamos a ser realmente transformados y vamos a ver realmente las promesas de Dios en nuestra vida. Pero no es hasta que nosotros personalmente tomamos la decisión de hacerlo. No es hasta que nosotros realmente hacemos como María. ¿Usted cree que María no entendía que ella debía culturalmente estar, y ya con este punto voy a terminar, culturalmente estar haciendo todos los quehaceres? ¿Usted no cree que María tal vez se sintió mal de ver a Marta? ¿Usted no cree que María estaba con la presión de, ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que correr de aquí para allá? Todos están esperando que yo haga eso, si no lo hago, luego qué va a pasar, luego hasta me pueden correr de la casa, luego no sé, pero entonces ella toma la decisión y dice, es que si yo hago esto primero, el resto de cosas me van a salir bien. Y esa es una mentalidad que nos cuesta mucho comprender. Y escuché una historia que me gustó mucho de un hombre que se metió a ser talador de árboles y llegó su primer día y dice que agarró y eso taló 8 árboles y el dueño quedó muy contento y le dijo, wow, eres muy bueno en esto, naciste para hacer esto porque todos los otros que yo tengo, máximo 4 árboles me talan por día y tú me talaste 8, que le dijo, eres muy bueno. Y entonces dice que eso lo animó mucho a él y dijo, wow, yo encontré mi propósito de vida, era mexicano, entonces dijo, voy a echarle ganas a esto, voy a seguir adelante, mañana me voy a levantar más temprano porque quiero que mi jefe quede más contento. Y dice que en lugar de entrar a las 8 de la mañana como todos, entró desde las 5 de la mañana, pero esta vez nada más taló 6 árboles. Y él dijo, wow, ¿qué pasó? Y dijo, no, el siguiente día me voy a levantar más temprano. Y llegó a las 3 de la mañana, pero ahora nada más taló 3 árboles. Y entonces que él dijo, no, no sé qué está pasando. Y dice que toda la semana estuvo así, dice que hasta que terminó exhausto porque ya ni dormía, porque hasta en la noche estaba tratando de ver qué era lo que estaba pasando, porque el primer día sí había talado tanto si ahora ya no podía. Entonces dice que llorando, dice la historia, llega con su jefe y le dice, perdóname, te he fallado, realmente no soy tan bueno como pensaba en esto. En lugar de aumentar mi producción de tala de árboles, cada vez estoy peor. Y entonces el dueño del lugar le hace una pregunta. ¿Y si afilaste si afilaste tu hacha? Y él se queda sorprendido y dijo, no, no he tenido tiempo. No he tenido tiempo, porque yo tengo que en la mañana levantarme temprano, hacer mi desayuno, tengo que llevar a mis niños a la escuela, tengo que llevar a mi esposa al trabajo, luego de ahí me tengo que venir para acá, no tengo tiempo. Y entonces le dice él, pues si no tienes filo en tu espada, lo que estás haciendo es frustrándote y cansándote. Yo sé que muchos ya entendieron la analogía, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y este es el punto culminante, ¿verdad? De la prédica, que nosotros corremos como Marta de aquí para allá y terminamos como agobiados, frustrados, cansados, desesperados, mal terminamos de la vida y decimos, el cristianismo, eso en lugar de, mucha gente tiene esa mentalidad, ¿no? Yo ya no quiero volver a la iglesia porque en lugar de que me va bien, me va mal, solo luchas tengo, solo mal me va, ¿sí? Y entonces terminamos como Marta. Marta hasta ya estaba teniendo sentimientos en contra de Jesús, pensando, Jesús ya ni me quiere.
Sí, y ahora no solo en contra de Jesús, sino en contra de la hermana, porque le dice, esta mi hermana, y ahí enfrente de todos, y María estaba allí presente, ¿verdad? No es que se lo lleva a Jesús a un cuarto aparte, no, ahí María, o sea, ya estaba en contra de la hermana, porque por la amargura de todo lo que ella estaba viviendo, del agobio de sus ocupaciones. Pero entonces miren lo que pasa, cuando nosotros dejamos lo importante, nos vamos a frustrar, hermanos. Entonces por eso Jesús le dijo, esto es necesario para el discípulo. Esto es una necesidad. Algo necesario es que una necesidad. Sin esto no vas a poder tener la fuerza para talar los árboles. Si me están comprendiendo, lo que vas a hacer es que te vas a frustrar, te vas a cansar, no vas a poder ser efectivo, no vas a poder llevar un fruto real de transformación del Espíritu Santo en tu vida. No vas a poder, por más que tú tengas dones, tú vas a ejercer en esos dones por misericordia de Dios, pero tu vida personal y tu vida interior va a ser un desastre. Y en lugar de edificar, lo que vamos a hacer, porque yo me meto en ese paquete, es destruir. En lugar de hablar palabras de sanidad, vamos a hablar palabras que golpean. En lugar de hablar palabras de amor, vamos a hablar palabras que no debemos hablar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Que pensamos que el resto de ocupaciones son súper importantes, necesarias, necesidades. Hay que entender que es una necesidad, ¿verdad? Para el ser humano, ¿qué es necesidad? Dormir, ¿verdad? Porque si usted no duerme, usted va a estar cansado. Yo le voy a decir cuando yo no duermo bien, ya mi mente no está ni clara. No alcanzo a diferenciar aquí y allá. No estoy clara de mi mente. Es necesario el sueño. Mire, yo a veces quisiera no tener que dormir tanto porque tengo tanta cosa que hacer que digo, ay, y hasta cuento las horas. Digo, si duermo tantas horas, ¿será que la hago? Pero no, es necesidad. Si usted no duerme, usted se enferma, ¿verdad? Otra cosa, necesidad que es comer. Si usted no come, usted se enferma. Otra necesidad es que ropa, ¿verdad? No vamos a andar sin ropa. Esos son necesidades, ¿verdad? Hay otras necesidades emocionales que tenemos. Hemos sido creados para estar en pareja. Por eso hay gente que tiene la necesidad de tener una pareja. Hay otra gente que no tiene esa necesidad, ¿verdad? Entonces son necesidades para que entienda qué es palabra necesidad. Que usted sin eso se enferma, se pone mal, no puede estar, ¿verdad? Como digamos, la troca del año, eso no es una necesidad, hermanos. La última moda de zapatos, eso no es una necesidad, ¿verdad? Vivir en el mejor barrio, eso no es una necesidad, hermano. Eso no es necesidad. Quiero que entendamos qué es necesidad y qué no. Pero entonces mire lo que Jesús le dice a los discípulos. Esto es necesario. Necesidad. ¿Qué significa eso? Vital. Sin esto, usted no va a poder madurar. Usted no va a poder ser efectivo. Los frutos de Dios no van a poder estar en su vida. Usted no va a poder sostener el cristianismo. ¿Por qué? Hermanos, porque el cristianismo no es en nuestras fuerzas. Es el poder de Dios que nos transforma cuando nosotros entendemos las verdades de su palabra. Es la instrucción de Dios la que nos lleva a tomar buenas decisiones. Es la palabra revelada en nuestra vida la que hace que tengamos percepciones diferentes de la vida, que caminemos en temor a Dios. El principio de la sabiduría es que el temor a Jehová. ¿Cómo podemos tener temor a Dios? Hasta que pasajes como la del Altísimo se nos revela, hasta que nosotros entendemos todos estos pasajes, pero no por una manera intelectual en nuestra mente, sino que en nuestro corazón se hacen una verdad. Entonces Jesús por eso le dijo, lo que está haciendo María es algo que es necesario que todo discípulo haga, y lo que estás haciendo tú está bien, porque no le dijo que ella estaba mal, pero le dijo, tú deberías estar haciendo esto, así no estarías en la situación que estás. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el discípulo no es que ha estado llamado nada más a estudiar la escritura, a tener una comunión con Dios y a no servir, porque eso también sería algo incorrecto. Hemos sido llamados a servir. Pero ¿qué es lo que le está diciendo Jesús acá? Que de ese discipulado personal con Jesús fluye todas las cosas. De ahí fluye nuestro servicio, de ahí fluye
cuando nos abstenemos de hacer cosas que sabemos que a Dios no le agradan. De ahí fluye nuestra relación con los hermanos. De ahí fluye la manera como nosotros hablamos. De ahí fluye en todo nuestro carácter. De ahí fluye todo. Pero entonces, si no tenemos la fuente de donde fluye todo, estamos nosotros autogenerando algo que para el ser humano no es posible vivir. No tenemos la capacidad para autogenerar amor, para autogenerar perdón, para autogenerar los frutos del Espíritu, para autogenerar paciencia, templanza, para autogenerar. No tenemos nosotros esa capacidad. Si la tuviéramos, todas las cosas, las ciencias de este mundo hubieran cambiado al hombre y hubiéramos dejado de ser malos y nos hubiéramos vuelto buenos, pero lo que vemos es que el mundo cada vez está más malo, cada vez está más pervertido, cada vez está más perverso. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos somos una raza caída por el pecado que no puede autogenerar bondad, sino que nuestra bondad y todo lo bueno que podemos ser fluye de la fuente, que es Dios. Por eso es que hay cristianos frustrados, por eso es que hay cristianos viviendo vida doble. ¿Por qué? Porque están tratando de autogenerar algo que no puedes generar y lo único que podemos generar son ¿qué? Apariencias. Un personaje, ¿verdad? Una careta, eso sí lo podemos autogenerar, pero algo real no lo podemos. Un cambio real en el corazón, un cambio real en la mente, en el alma, eso nunca lo vamos a poder generar nosotros, hermanos. Solo viene de una fuente. Entonces, por eso Jesús le dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, si alguien quiere ser hijo de Dios, es necesario que haga esto. Es necesario que usted entienda que no importa cuánto usted corre en la mañana, sí, yo sé que todos tenemos quehaceres, pero si entendemos que esto es prioridad y que de ahí va a fluir todo, usted va a cambiar las prioridades de vida. Ahí usted va a decir, no, yo de ahora en adelante todos los días tengo que sacar un tiempo para estudiar la palabra. Voy a venir los lunes al discipulado del pastor. Voy a esforzarme a todos los días, ver qué es lo que el Señor quiere hablar conmigo, porque quiero honrar esa palabra que Jesús me está diciendo y saber, y creo que es la verdad, de que si yo dejo que Él me enseñe y yo me vuelva como Él, entonces de ahí va a poder fluir la bendición real, la transformación real, lo verdadero en Dios. Dele aplauso al Señor porque Él es bueno y vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración. Póngaseme de pie a ver si los hermanos me hacen el favor de ponerme un instrumental o una canción. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, Señor. Gracias por esta palabra, Señor, que tú nos has dado en este día. Señor, yo ruego que tú puedas, Señor, venir con tu poder y sembrar esta semilla en el corazón, Señor, de las vidas que están acá y los que nos escuchan en las redes. Señor, que en nuestro corazón esté la semilla de esta palabra, Señor. Que se sepa que no es mía, Señor, sino fue la palabra que tú me indicaste que diera. Dios, yo te pido, Señor, que tú levantes a estas almas como gente que te teme, hijos verdaderos tuyos, Señor. Padre, porque tú nos has llamado para conquistar, para vencer. Tú nos has llamado para ser transformados con el poder de tu evangelio. Yo te pido, Dios, que tú nos ayudes a vivir en esa verdad. Señor, que nos saques de todo estancamiento espiritual, que nos saques de toda apariencia, Señor, que nos saques de todo aquello, Señor, que estamos tratando nosotros de autocrear y que no es posible en nosotros. Señor, ponen estos corazones el hartarse y el cansarse, Señor, de llevar una vida superficial en la iglesia. Padre, yo te pido que nos lleves algo real cuando nadie nos ve, que nos lleves algo genuino contigo, Dios. Que seamos, Señor, gente que busca agradar tu corazón y no agradar a la gente. Padre, rogamos porque tu favor, tu gracia nos ayude a quitar toda venda de nuestros ojos. Libértanos, Señor, de todo pensamiento que se levanta en contra, Señor, de la obediencia a ti, Padre Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.